Audicuentos ilustrados. El puente de cristal. Capítulo 1. El crujido invisible. Había una vez, en un rincón del mundo donde las emociones daban forma al paisaje, un puente de cristal suspendido sobre un valle donde el tiempo no pasaba. 5 amigos caminaban por la cuerda invisible de una amistad tejida con aventuras, secretos y promesas. Invisible para casi todos, salvo para aquellos que compartían una amistad verdadera. Navi, Yuna, Lua, Robi y Lia, que solían reír juntos incluso cuando el cielo lloraba, caminaban por ese puente cada día, cruzándolo de un corazón al otro. Su vínculo era tan fuerte que parecía eterno. Jugaban, reían, inventaban juegos de palabras imposibles y compartían silencios que sabían a confianza. Ese puente se sostenía con lo más frágil y lo más fuerte del mundo, la amistad. El vínculo. Hasta que una mañana, algo crujió. Algo se quebró. Más que un gran evento, fue un crujido leve, apenas perceptible. Comenzó con un malentendido. Algo muy sutil. Una palabra dicha a destiempo, un gesto mal interpretado, una promesa que no llegó. Una acumulación de silencios no dichos, de molestias pequeñas que se fueron haciendo grandes, como una telaraña creciendo en la esquina de un cuarto. Lo que antes fluía con ligereza empezó a sentirse pesado. Las risas llegaron tarde. Los silencios, en cambio, se volvieron densos. ¿Por qué siempre decides por todos, Navi?, preguntó Lua, con voz tensa. ¿Y tú por qué siempre esperas que los demás te lean la mente?, replicó Navi, cruzando los brazos. Siempre haces lo que quieres, Navi, gritó Lua, con los puños apretados, agitando su cabellera larga y oscura. ¿Y tú? Nunca dices lo que sientes. Igual que Yuna, respondió Navi, con la voz temblando entre rabia y tristeza. Yuna los miró con ojos grandes, y bajó la mirada, buscando dónde meterse para apagar la discusión. No encontró ningún lugar. Solo atinó a taparse los oídos, poniendo sus manos sobre sus plateados cabellos. No soportaba los gritos. Robi quiso intervenir, pero algo lo detuvo. Solo susurró, no peleemos, por favor. Tenía la sensación de que, esta vez, las palabras no servirían. Basta, no vale la pena discutir, murmuró, apenas en voz baja. Pero ya era tarde. Nadie lo escuchó. El puente de cristal que los unía, ese puente invisible que cruzaban cada vez que se entendían sin hablar, comenzó a crujir. Las palabras se habían convertido en espinas. Los 4 se alejaron sin despedirse. Aunque Lia no había participado por estar de visita en lo de su abuela, también sintió a la distancia, su corazón estrujarse. Algo había pasado. Aunque la conexión entre los 5 era muy fuerte, esa noche, mientras cada uno dormía solo en su rincón del mundo, en distintos puntos del mundo sutil donde vivían sus almas, algo se despertó en la profundidad. Algo se deslizó entre las grietas, una sombra líquida, oscura, ondulante. Tenía forma y no tenía forma. Tenía ojos como rendijas por donde se colaban pensamientos oscuros que se veían en la oscuridad de un tono rojizo y una voz que sonaba como pensamientos rotos. Esta criatura se alzó de entre las nieblas del resentimiento. Tenía cuerpo de sombra y piel de fracturas. Se desplazaba sin sonido, pero su presencia retumbaba como un eco sin origen. Su voz no era voz, era la sensación de algo que quedó sin decirse, entre miedo y dolor. Su nombre era Egrencor. Nacido del dolor no compartido, del orgullo herido, del miedo a perder, sin haber sido comprendido. Crecía con cada pensamiento no expresado, con cada mirada evitada, con cada mensaje no enviado por temor al rechazo. Egrencor no necesitaba atacar. Solo crecía. Solo esperaba. Cada vez que uno de los 4 recordaba la pelea y no hablaba, el rencor crecía. Y Egrencor se hacía más fuerte. Cada vez que uno decía, ¿para qué escribirle si seguro no me contesta?, Egrencor sonreía. Cada vez que otro pensaba, yo tengo razón, no fui yo quien empezó, Egrencor se alimentaba. Y el mundo comenzó a distorsionarse. El puente invisible de cristal comenzaba a mostrar sus primeras grietas. No eran visibles a los ojos físicos, pero se sentían en el pecho.
El aire entre los amigos se volvió espeso. Su mundo interior, sin ellos apenas notarlo, empezaba a deteriorarse. En su mundo onírico, donde se juntaban siempre para disfrutar sus aventuras, los árboles ya no susurraban palabras alegres. El viento traía recuerdos que pinchaban como agujas. Los reflejos en los charcos mostraban cosas que nunca ocurrieron. El puente de cristal se llenó de fisuras, y un abismo de neblina separó sus extremos. Los caminos como laberintos sin salida, los alejaban más y más, uno del otro. Y así, sin hacer ruido, el crujido invisible se volvió una herida real. A partir de entonces, cada uno comenzó a vivir su propio invierno. Y en el centro del Valle del Alma, Egrencor sonreía. Capítulo 2. El mundo se rompe por dentro primero. Esa noche no hubo aventura. Solo escalofríos y tristeza. El amanecer llegó, pero algo en la luz era distinto. No brillaba igual. Se deslizaba por las superficies como si tuviera miedo de ser. Los colores del mundo eran los mismos, pero más opacos, como si alguien les hubiese quitado la gracia. En el centro de esa realidad sutil, el puente de cristal ya no era invisible. Ahora relucía a lo lejos, suspendido en un cielo grisáceo, agrietado en varias partes. Cada grieta emitía un leve zumbido, como si estuviera llorando por dentro. Pero ninguno de ellos podía verlo aún. Estaban atrapados en sus propios egos. Navi, al despertarse esa mañana, no podía dejar de repasar la escena. Caminaba en círculos en su habitación, los ojos clavados en el suelo. ¿Por qué reaccioné así?, murmuraba. Yo solo quería que escucharan mi idea. ¿Era tan grave? Pero una parte de él sabía que había hablado desde el orgullo. Desde ese lugar que exige tener razón, aunque duela. Desde ese impulso que quiere ser visto, incluso a costa de herir. La voz de Egrencor, apenas perceptible, se filtró entre sus pensamientos. Ellos no te entienden, ¿para qué intentarlo otra vez? Navi se estremeció, pero no reconoció la voz como ajena. La sintió como propia. Lua se encerró con sus cuadernos. Garabateaba figuras repetitivas, líneas cerradas, círculos que nunca llegaban a cerrarse del todo. Siempre me hacen sentir como si no importara, dijo en voz baja, como si temiera que el papel la escuchara. Le dolía la indiferencia. Pero más aún le dolía haber guardado silencio. Porque dentro de ella, había gritado. La voz de Egrencor se deslizó en su mente como humo. No les importas. No lo hiciste bien. Nunca lo haces bien. Lua apretó el lápiz hasta que se rompió la punta. Y sin querer, una pequeña grieta se abrió en su reflejo del mundo. Yuna se escurrió en la madrugada, sin haber podido pegar un ojo, y se quedó quieta en su rincón favorito del bosque, rodeada de hojas que solían cantar con el viento. Pero ahora el viento estaba mudo. Ella no había dicho nada. No había tomado partido. No había defendido a nadie. Y eso, de alguna forma, la hacía sentir culpable. Si hubiese dicho algo, tal vez, y solo tal vez, todo hubiera sido distinto, susurró. Pero las palabras nunca pronunciadas pesan más que las dichas. Y Egrencor lo sabía. Ya es tarde, le sopló. Ahora ellos te ven como cobarde. Mejor no vuelvas. Yuna agachó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el impulso de dibujar sonrisas en la tierra. Robbie se refugió en su taller de palabras, un rincón, donde escribía en su cuaderno todo lo que no podía decir en voz alta. Escribía frases sueltas, como si al ponerlas en papel pudiera quitarles el filo. Fue solo una pelea. Vamos a estar bien. ¿Y si ya no quieren verme? Su corazón latía lento, como si buscara esconderse entre los latidos. No estaba enojado, no del todo. Estaba triste. Desilusionado. Más que con ellos, estaba molesto consigo mismo por no haber hecho nada. Por haberse retirado en silencio cuando sabía que debía hablar. Egrencor susurró. Ellos ya se alejaron. No vale la pena. Tienes que seguir solo. Robbie cerró el cuaderno. No respondió. El puente de cristal, suspendido en el centro del mundo emocional de los cuatro, emitió una nueva grieta. Una más profunda. Una que casi llega al núcleo. Y desde lo más profundo de ese puente herido,
Egrencor se alzó aún más alto. Ahora tenía alas hechas de sombras pasadas, y su aliento distorsionaba cada vez más la realidad. Cada emoción no dicha, cada pensamiento de rencor o de tristeza encapsulada, era su alimento. Y en su centro palpitaba un único deseo. Que ninguno de ellos se atreviera a perdonar primero. Capítulo 3. Robbie y el cuaderno de los nudos. Robbie tenía una sensación rara en el pecho. No era tristeza, exactamente. Era como si tuviera una piedra dormida justo detrás del esternón. Una piedra que no dolía todo el tiempo, pero que estaba ahí. Presente. Silenciosa. Se sentó en su rincón favorito, al lado del viejo árbol de ramas entrelazadas, y sacó su cuaderno. Ese cuaderno no era cualquier cuaderno. Tenía hojas gruesas como corteza, y una portada tejida con hilos de pensamientos. A él lo llamaba, el cuaderno de los nudos. Lo había inventado para eso, para escribir todo lo que no sabía cómo decir. Abrió una página nueva. Escribió en el centro. Me duele que estemos lejos. Lo miró un momento. Luego, debajo. Pero también me duele pensar que fue mi culpa. Y después. ¿Cómo se desata un nudo que no se ve? Las palabras flotaban, lo miraban de vuelta. Robbie respiró hondo. Cerró los ojos. Y en el silencio, no escuchó la voz de Egrencor. Escuchó algo más suave. Algo que venía de dentro. Una voz que hablaba como él, pero sin juicio. Una voz que conocía su historia completa. Una voz que dijo: para perdonar a los otros, primero tienes que perdonarte a ti mismo. La frase lo atravesó como una ola de calor. Como un rayo que lo iluminó todo. Como cuando uno entra en una casa oscura y enciende la luz. Se quedó ahí, quieto, sintiendo la sensación. Era cierto. Siempre había sido duro consigo mismo. Exigente. Quería entender todo. Hacerlo bien. Que nadie se sintiera mal por su culpa. Y cuando no lo lograba, se callaba. Se juzgaba. Se escondía. Volvió a abrir el cuaderno. Esta vez, escribió algo distinto. Robbie, te perdono por no haber sabido qué hacer. Te perdono por callarte cuando querías gritar. Te perdono por tener miedo de perderlos. Y en ese instante, algo muy sutil cambió en el aire. Una brisa suave se coló por la ventana. Una hoja cayó del árbol y se deslizó en espiral, como si bailara para él. Y no muy lejos, en el cielo emocional donde flotaba el puente de cristal, una pequeña grieta comenzó a cerrarse. Un filamento de luz, fino, tímido, se deslizó entre las fisuras como agua viva y se convirtió en brillo. No era suficiente para sanar el todo. Pero era el comienzo. Egrencor, desde su trono de sombras, sintió el temblor. Gruñó. Una parte de su cuerpo comenzó a resquebrajarse, imperceptible aún para los demás. Uno de ellos ha comenzado a recordar, susurró entre dientes. Pero el perdón aún no se ha dicho en voz alta. Mientras quede silencio, yo sigo vivo. Jonah sintió una lágrima en su mejilla sin saber por qué. Navi dejó de apretar los dientes. Lua, dibujó sin rabia. Sin entenderlo del todo, comenzaron a cambiar también. Robbie cerró el cuaderno. Sus manos temblaban, pero su pecho estaba más liviano. Se puso de pie. Sabía lo que tenía que hacer. Aún no estaba listo para hablar con todos. Pero iba a escribir una carta. Capítulo 4. La carta que no sabía si sería leída. Esa tarde, Robbie caminó con el corazón haciendo ruido. Más que latir, retumbaba. Como si con cada paso se le aflojara un poco el alma. En sus manos, llevaba un sobre simple, hecho a mano. Dentro, había una hoja escrita con tinta celeste y letra temblorosa. La había doblado con cuidado, como si se tratara de una flor frágil. El sol apenas asomaba entre las nubes del mundo emocional, como si quisiera espiar sin intervenir. El aire estaba más espeso que de costumbre. Como si el cielo también contuviera la respiración. Robbie llegó hasta el claro del bosque. Allí, donde se cruzaban los caminos que llevaban a las casas de Lua, Navi y Yuna, había una piedra grande con forma de media luna.
En ese punto solían reunirse antes de las misiones, antes de los juegos, antes del silencio. Se agachó, y dejó el sobre la piedra. Aunque era el más chico de todos ellos, no le faltaba el coraje. Sabía que la amistad era lo más importante entre los mundos que conocía. Le hubiera gustado poder decir lo que sentía cara a cara. Pero entendía que cada uno tenía su propio tiempo para procesar sus emociones. Los conocía bien. No sabía si alguno lo encontraría. No sabía si alguien la leería. Pero sabía que él necesitaba hacerlo. Y que en el acto de tender la mano, aunque fuera con papel, había algo que lo reconstruía. La carta decía: queridos amigos, no sé si esto va a llegar. No sé si lo van a abrir. Y mucho menos si lo van a querer leer. Pero igual escribo, porque no quiero que el silencio gane. No quiero que lo último entre nosotros sea una pelea. No quiero que nuestras memorias se manchen para siempre por un momento triste. Yo también me enojé. Yo también dije cosas que no quería decir. Pero lo que más me duele es lo que no dije. No dije que los quiero. No dije que los extraño. Y no dije que me perdono por haberme alejado sin explicar nada. Ojalá podamos hablar. Ojalá podamos sanar. Y si no se puede, igual quiero que sepan. Yo los perdono. Y me perdono también. Con el corazón abierto, Robbie se alejó despacio, sin mirar atrás. Su gesto vibró fuertemente y resonó más fuerte que un grito. Y el mundo emocional lo sintió. Esa noche, el puente de cristal emitió un destello dorado. Una línea de luz cruzó el cielo, como un cometa que surca una atmósfera herida. Desde lejos, Lua se asomó a la ventana. Sintió un escalofrío. Navi se despertó sobresaltado, con una imagen fugaz de un puente recomponiéndose. Yuna, sin saber por qué, comenzó a llorar al ver una hoja amarilla flotando en un charco. Egrenco rugió. No era un rugido de furia. Era una grieta interna que comenzaba a expandirse en su sombra. El perdón, se ha soltado al viento, gruñó. Pero no se ha aceptado aún. Mientras haya miedo de recibirlo, todavía puedo crecer. Capítulo 5, Lua y el reflejo que llora. Lua pasaba esa tarde frente al lago tranquilo, pero no se quedaba. Desde la pelea, evitaba los lugares que le recordaban lo que fueron. Lo que ya no eran. Aquel día, sin embargo, algo la detuvo. El cielo tenía un brillo inusual, como si una línea dorada lo hubiera rasgado en diagonal. En el lago, ese reflejo temblaba. Y en el centro del agua quieta, su rostro preadolescente se duplicaba, pero no la imitaba. El reflejo lloraba. Lua se estremeció. Ella no estaba llorando. Pero su imagen sí. Una lágrima le corría por la mejilla reflejada, con lentitud, con peso. Dio un paso hacia el borde. El agua no se movía. Su reflejo la miraba, como si supiera algo que ella aún no había dicho. ¿Qué quieres mostrarme? Susurró Lua, con un tono de voz que representaban sus 12 años de edad. El reflejo no respondió con palabras. Pero Lua sintió una presión leve en el pecho. Como si alguien le apoyara la mano. Como si le dijeran, mira de verdad. Entonces se vio. Se vio en el momento de la pelea. Se vio callando cuando debía hablar. Se vio huyendo del enojo de los otros por miedo a perderlos. Se vio disfrazando su tristeza con indiferencia. Y lo peor, se vio odiándose por no haber podido sostener al grupo cuando más la necesitaban. Se dejó caer de rodillas. No era mi culpa, susurró. No tenía por qué saber qué hacer. Era demasiado para todos. El reflejo asintió. Y otra lágrima rodó por su juvenil rostro espejo. Pero esta vez, era de alivio. Lua cerró los ojos. Se abrazó a sí misma. Lua, te perdono, dijo en voz baja. Te perdono por no ser perfecta. Te perdono por haber querido protegerte. Te perdono por seguir sintiendo miedo. Cuando los volvió a abrir, el reflejo ya no lloraba. Sonreía, sereno. Y el lago, por primera vez en semanas, empezó a emitir un tenue zumbido de energía dulce, como un canto sin voz.
Un remolino de hojas doradas apareció en el aire. Una de ellas flotó hasta sus manos. Era la carta de Robbie. Había llegado con el viento. Lua la leyó entera. Las lágrimas esta vez eran suyas. Y no escapó de ellas. Cuando terminó, apretó el papel contra el pecho y dijo: «Gracias por ser el primero. Eres muy valiente». Luego sacó su propia libreta. Escribió una carta corta, breve como un rayo, pero viva como un latido. «Robbie, no solo leí tu carta. Te escuché. Con mi corazón. Gracias por atreverte. Yo también me perdono. Y también te perdono. Quiero verlos. Cuando estén listos. Con esperanza. Lua». Egrencor sintió un crujido en su sombra. Se estremeció. Una grieta de luz cruzó el cielo nublado. Ya no era solo una grieta. Era una fisura honda. «Están despertando la empatía», gruñó. «Pero aún falta la raíz del enojo, aún falta quien no quiere sentir». Su mirada se volvió hacia Navi, cuya rabia seguía viva. Disfrazada de orgullo. Capítulo 6. Navi y la piedra que no quería romperse. Navi llevaba días encerrado en su taller. No reparaba cosas. Solo las desarmaba. Como si buscara, en cada engranaje, una pieza que explicara lo que pasó. Tenía los puños apretados. El ceño fruncido. Y el corazón lleno de preguntas no dichas. La carta de Robbie le había llegado. También la de Lua. Las leyó. Y las volvió a guardar sin responder. Sentía una presión en el pecho, como si dentro tuviera una piedra. Grande. Dura. Inamovible. «No me entienden», murmuraba. «Yo fui el que intentó sostenernos. Yo fui el que les advirtió. El que trató de que no terminara así. Pero en el fondo, lo sabía. También había gritado. También había herido. Y también había huido». Esa noche, el puente de cristal volvió a brillar. Esta vez, con una luz opaca, como si algo intentara brotar, pero no pudiera. Cada noche, no podían evitar entrar al plano astral, donde habían tenido tantas aventuras juntos, donde las emociones no podían esconderse. Donde habían descubierto tantas facetas de su yo verdadero. En su sueño, Navi se asomó a la ventana. Allí, en el cielo, la grieta luminosa palpitaba como un corazón lejano. Y entonces lo vio, en medio del campo de piedras flotantes, donde antes jugaban a saltar en sincronía, una de ellas brillaba. Una sola. Sintió un impulso y salió corriendo. Sin pensar. Solo fue. Cuando llegó, vio que esa piedra en particular no se movía. Estaba suspendida, como detenida en el tiempo. Y al acercarse, notó algo más extraño aún: la piedra tenía su rostro grabado, tallado con precisión. Era él, con sus rulos castaños. Mirándose a sí mismo desde la piedra. Una versión suya más joven. Más pura. Más libre. El reflejo le habló sin mover los labios. «¿Por qué te hiciste de piedra?» Navi retrocedió. «No soy una piedra». «¿Te hiciste así para no quebrarte?» «No quiero romperme». «¿Y si no romperte significa no sentir?» «Sentir me dolió. Todavía me duele. Pero sin sentir, no puedes soltar. No puedes amar. Y si no sueltas, el puente no vuelve. Y tampoco la amistad». Navi cayó de rodillas. Apoyó las manos en el suelo. Y por primera vez desde la pelea, lloró. Lágrimas de duelo. Lágrimas sinceras. Lloró por lo perdido. Por lo dicho. Por lo no dicho. Por lo que no supo evitar. Y la piedra comenzó a agrietarse. El rostro tallado se desdibujó. Y en su lugar, brotó una luz dorada, suave, que lo envolvió. Una voz interna, de su corazón verdadero, le susurró: «No eres menos fuerte por perdonar. Y eres más libre por intentarlo». Y Navi respondió, con un suspiro que le vació el pecho y se lo volvió a llenar: «Me perdono por tardar. Y los perdono también».
aunque quizás no haya nada que perdonarles. Solo fue un malentendido. Egrenco rugió gritando con fuerza. Oh, no. Él era mi ancla. El que aún me alimentaba. Su cuerpo tembló. Se le cayó una de sus máscaras negras, dejando ver por un segundo un núcleo diminuto, quebrado y solo. La energía de rencor se estaba resquebrajando. Solo quedaba una pieza. Yuna. La más silenciosa. La que había decidido alejarse sin dejar rastro. Capítulo 7. Yuna y la cueva de la ausencia. El mundo que rodeaba a Yuna era pálido. Casi como su pelo plateado, pero sin brillo. Había caminado durante días por un territorio que nadie conocía. No tenía árboles, ni montañas, ni agua. Solo dunas suaves como ceniza, y un cielo tan pálido que dolía mirarlo. Allí, en ese no lugar, había encontrado una cueva. Y en esa cueva, un banco de piedra. Se sentó. Y no se movió. Pasaron horas, o quizás semanas en ese lugar. Sin llorar. Sin pensar. Solo escuchando. Había un sonido que vibraba, tenue, que venía desde lo profundo. Una especie de susurro antiguo, que no usaba palabras. Sonaba como un corazón lejano, pero no era el suyo. Era el de sus amigos. Yuna había sentido la ruptura como un golpe seco. Pero no por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron. Había esperado que alguien notara su silencio. Que la buscaran. Que le preguntaran cómo estaba. Pero cada quien se metió en su propio dolor. Y ella decidió irse. No les hago falta, pensó entonces. No soy tan importante. Pero esa noche, en la cueva blanca, el eco cambió. Yuna sintió un temblor suave en el suelo. Como un pulso. Luego una ráfaga de aire trajo consigo 3 luces flotantes, cartas. Las de Robí, Lua y Navi. Sus intenciones se habían manifestado en ese lugar y las cartas destellaban con chispas luminosas. Las leyó una por una, sentada en el banco, con el corazón ardiendo. Cuando terminó, las colocó frente a sí. Y por primera vez, habló en voz alta. ¿Y si yo también tuve parte? Su voz sonó pequeña, pero verdadera. ¿Y si en mi silencio también lo herí? Cerró los ojos. Y sintió algo tibio bajar por su mejilla. Lágrimas como perlas cristalinas. No por lo que le hicieron, sino por lo que ella no pudo dar. Yuna había esperado que la salvaran del vacío. Pero ahora comprendía, nadie podía llenar esa ausencia, más que ella. De su pecho brotó un murmullo suave, casi un canto. Si me voy, que sea para volver. Si callo, que sea para escuchar. Si me alejo, que sea para reencontrar. Y si perdono, que sea empezando, por mí. Entonces, de la tierra blanca, emergió un camino de luz. Y en el cielo, una espiral se abrió como un vórtice dormido. Yuna se puso de pie. Con pasos lentos, comenzó el regreso. Sus ojos volvieron a brillar con más intensidad, al igual que sus cortos cabellos. En la dimensión de sombra, Egrencor cayó de rodillas. Su cuerpo ya no tenía casi forma. Era humo, temblor, y un grito silenciado. No, no pueden, sin rencor, no hay dolor. El perdón es una mentira, susurraba mientras se consumía de a poco. El monstruo, ahora se deshacía. Esa noche, el mundo etérico volvió a estar refulgente. El puente de cristal se reconstruyó. No como antes. Ya no era el mismo. Tenía grietas, pero brillaban como constelaciones. No era perfecto. Pero era real. Ahora tenía grietas visibles. Pero por ellas entraba la luz. Capítulo 8. Después de la tormenta y la canción. Esa mañana, el sol brillaba, y en el aire había una tensión extraña, con un tono que vibraba entre incertidumbre y esperanza. Como si algo se estuviera por decidir. Robí esperaba sentado, impaciente, con un poco de nerviosismo, en la piedra del encuentro, en donde hacía solo unos pocos días, había dejado su carta. Después de un rato, llegó Lua, y simultáneamente por distintos caminos, llegaban,
como si la diosa de la sincronicidad hubiera vuelto a renacer, Navi y Yuna. El reencuentro fue muy emotivo. Aunque todos sentían la euforia de la alegría en sus corazones, también estaban un tanto precavidos y silenciosos. Robbie había traído su cuaderno, el mismo donde escribió su carta. Lua llevaba una mochila con herramientas e ideas. Navi tenía su brújula rota, ahora reparada con hilo de plata. Y Yuna había traído su voz. Y entonces, empezó Navi, rascándose sus rulos con su mano, como era característico de él, cuando tenía que tomar una decisión importante. Lo siento mucho, dijo tímido. Pero para su sorpresa, no se escuchó, porque todos dijeron lo mismo a la vez. Se escuchó, lo siento mucho. 4 voces al unísono. Y después de mirarse sorprendidos, unos a otros por el suceso simultáneo, los 4 echaron a reír. Y se dieron un abrazo, tan profundo y feliz, como la amistad que los unía. En ese momento, llega Lía, que había estado de visita en lo de su abuela de la ciudad. Diciendo, «Hola chicos. ¿Me perdí de algo?» Navi, Yuna, Robbie y Lua se miraron, y sin poder contenerse, echaron a reír otra vez, esta vez incorporando a Lía en el abrazo grupal. Mientras Lía, con sus largos cabellos rubios, no parecía entender del todo qué pasaba, y repetía. ¿Qué? ¿De qué se ríen tanto? Cuéntenme. Esa misma noche, los 5 amigos, Navi, Yuna, Lua, Robbie y Lía, estaban en el Valle del Espejo, un rincón del mundo donde los recuerdos brotaban del suelo como flores de luz. Era su lugar de encuentro, el que habían elegido para empezar de nuevo. ¿Escuchan eso?, preguntó Yuna, deteniéndose de golpe. Un sonido grave surgía del suelo, como un latido impaciente. Y de entre las flores, surgió una niebla oscura, distinta a Egrencor. Más densa. Más desordenada. ¿Qué es eso?, preguntó Robbie, con un timbre de temor en su voz. Estos días me estuvo acechando un monstruo rencoroso. ¿Será eso?, preguntó ansioso. No, respondió Navi, entrecerrando los ojos. Esta vez no es un ser, parece una tormenta emocional. ¿No es otra criatura?, exclamó Robbie. Qué bueno. Lua asintió. Lo llaman el remolino del reproche. Aparece donde hay muchas personas juntas que aún no saben trabajar en equipo. ¿Habrá aparecido por nosotros?, preguntó Lía, intrigada. El Valle del Espejo está cerca de un pueblo humano, agregó Yuna. Tal vez Remolino del Reproche proviene desde allí. Entonces vamos a mostrarles otra cosa que no sean reproches, dijo Robbie. Se tomaron de las manos. Como lo hacían siempre, en estas ocasiones. Más que un ritual o un truco de magia, era solo una decisión, de estar juntos, firmes, sin culpas ni reproches. ¿Y si esto no funciona?, preguntó Lua, un poco nerviosa. Entonces nos equivocaremos, pero juntos, respondió Navi con una sonrisa. La niebla se alzó como una ola. Los envolvió. Se escuchaban gritos lejanos, como remanentes de antiguas discusiones. Siempre haces lo mismo. No me escuchas. ¿No te importo? Pero esta vez no los separó. Respondieron juntos. Sin dudas. Con gestos, miradas, y risas suaves. Y con una canción que Yuna empezó a entonar. Si me pierdo, recuérdame. Con la luz del corazón. Si me rompo, espérame. Que me junto con tu voz. Uno a uno, los otros la siguieron. Sus voces no eran perfectas, pero eran sinceras. La niebla comenzó a deshilacharse. Y del centro del remolino, brotó una figura pequeña. La imagen de un niño, hecho de fragmentos. Tenía trozos de palabras rotas en el cuerpo, ojos hechos de lágrimas detenidas. Se acercó, los miró. Y preguntó. ¿Me puedo quedar? Robbie le tendió la mano. Claro que sí. Nadie se queda afuera. Y así, sin más magia que el amor curado, el grupo caminó hacia el pueblo cercano, donde los esperaban niños, niñas y adultos que también tenían puentes por reconstruir. En el camino de regreso, Navi y Lua dijeron casi juntos. Robbie, ese monstruo que mencionaste antes,
nosotros también lo percibimos. Y Yuna se sumó a la afirmación. Yo también lo sentí. Parecía alimentarse de ira y rencor. Entonces debería ser Egrencor, dijo Lia. ¿Qué les parece si, ahora que estamos todos juntos, lo invocamos, y lo enfrentamos para que no nos vuelva a molestar? Todos asintieron y al instante estaban los 5 sentados, con los ojos cerrados, alrededor de una piedra de cristal de obsidiana negra, que había traído Lia, especialmente para casos como estos. Después de un rato, un vórtice de sombra y odio cristalizado, mezclado con dolor y angustia, brotó de la piedra central. Se veía tan amenazador, que Robbie titubeó. ¿Qué hacen acá?, gruñó Egrencor. Si no se van a pelear entre ustedes, déjenme tranquilo. Si no me alimento de rencor, voy a desaparecer. Entonces habló Robbie, aunque temblaba, dijo, no eres bienvenido entre nosotros. Es mejor que desaparezcas y no vuelvas. Egrencor rugió. Se alzó en espirales, y gritó con voces que no eran suyas. Perdonar no cambia lo que pasó. Se van a herir otra vez. Y yo estaré ahí, para separarlos y alimentarme de su dolor. En vez de ser Navi, como era normal, fue Yuna la que habló, diciendo, ¿se dieron cuenta, que Robbie, aunque esté temblando de miedo, siempre es el primero en salir a enfrentar a los monstruos? Quiero tener ese coraje también. Lia y Lua, mientras asentían afirmativamente, no se pudieron contener y echaron a reír. Navi, que no podía entender el comportamiento de sus compañeras, tan descuidado en frente a un rival como Egrencor, recordó su figura de piedra hablándole, así que se relajó, y en un instante, ninguno más se pudo aguantar más, y todos soltaron una carcajada tras otra mientras se revolcaban en el suave suelo onírico. Ya no eran los mismos. Ahora eran más tolerantes. Aunque no fueran perfectos, ya no les daba miedo equivocarse juntos. Egrencor, al no poder soportar las vibraciones tan altas de las risas, se estremeció. Una grieta de luz cruzó el cielo nublado como un rayo, pegándole de lleno. Como el sol en las primeras horas del amanecer. Y simplemente se deshizo en chispas de colores. Como si el perdón, el coraje, las risas y la amistad, hubieran encendido fuegos artificiales dentro de él. O tal vez, como si siempre hubiese sido parte de ellos, y ya no tuviera sentido seguir existiendo. Se disolvió en silencio. Esa noche, volvieron, cruzando el puente de cristal luminiscente renovado. Los 5 abrazados y felices, cantando la canción de Yuna, entre risas y festejos, regresaban. Y cada paso que daban, hacían sonar el puente de cristal, con una nueva nota. El día siguiente todos despertaron, felices, dispuestos a encontrarse para compartir nuevas aventuras, sabiendo que la amistad es como el éter que es capaz de sostener y unir todos los mundos. Fin. Si te gustó este audiocuento, puedes suscribirte y encontrar nuevas aventuras. No te olvides de darle like. Gracias por escuchar.